Hola, buenas noches, ya estamos por acá. Ahora vamos a empezar con un tema que es campos magnéticos generados por alambres que llevan corriente, alambres rectos. Dice, los siguientes puntos expresan las coordenadas en centímetros. Calcula la magnitud y dirección sobre el plano XY del campo magnético generado alrededor del alambre, colocado sobre el eje Z. Si la corriente es de 25 amperes en la dirección menos Z. Los puntos son P con coordenada 6,0,0, Q menos 3,4,0 y R1 raíz de 3, 1, raíz de 3,0. Todo está en centímetros. Entonces aquí está el alambre dirigido a lo largo del eje Z, la corriente va en la dirección negativa. Vamos a suponer que esta pared es el plano XY y el eje Z sale horizontal, perpendicular al pintarrón. Esto está en perspectiva. Entonces aquí está en la parte de abajo dibujado, aquí estaría el alambre y la corriente iría hacia adentro, ¿de acuerdo? Como está aquí en la dirección negativa. Hay que recordar que un alambre recto genera campo magnético si lleva corriente y a la misma distancia del alambre el campo magnético vale lo mismo, entonces se generan, digamos, circunferencias concéntricas para representar el campo magnético presente en cualquier punto. Puede estar aquí, puede estar aquí. Aquí hay algunas circunferencias o pequeños segmentos de circunferencias para ubicar cómo estaría el campo magnético en cada punto. Hay que recordar que el campo magnético, cuando se representa de esa manera en alambres rectos, se considera una analogía con la velocidad tangencial. Entonces vamos a ver hacia dónde gira el campo magnético, que sería hacia dónde gira la velocidad angular, y luego la velocidad tangencial sería el vector que corresponde al campo magnético tangente a la circunferencia. Y entonces aquí tenemos los tres puntos, el P, el Q y el R con sus correspondientes coordenadas. Está un segmento circular aquí, una parte de la circunferencia, no es segmento circular, es un arco, ubicado en este punto P con coordenada positiva en 6,0,0. Por lo tanto, en este punto que es tangente a la circunferencia, el campo magnético va a ir vertical hacia abajo. El radio es perpendicular y el radio sería desde el origen hasta este punto P que está sobre el eje X, entonces el campo magnético va totalmente en Y, por así decirlo, pero hacia abajo, entonces la dirección va a ser 270 grados para este campo magnético. Bueno, vamos a empezar a calcular ese campo magnético. Recordamos que la fórmula es la permeabilidad magnética en el vacío por la corriente entre 2pi por R, que es la longitud medida al punto donde quiero calcular esa magnitud. Y R, en este caso, coincide con la coordenada X, ¿de acuerdo? Porque está sobre el eje X, sobre el eje Y. Entonces, para este caso, R va a ser 6 centímetros, que hay que pasar a metros. Pero recordamos que la permeabilidad magnética en el vacío es de 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre ampere. Si yo sustituyo aquí, para hacerlo más fácil, porque estamos hablando como si fuera en el vacío, este valor de 4pi por 10 a la menos 7 teslas, 10 a la menos 7 teslas metros sobre ampere, dividido entre este valor de 2pi, luego multiplicado por la corriente y dividido entre la distancia R, ¿qué va a ocurrir? 4pi entre 2pi es 2, entonces aquí me va a quedar una fórmula que sería 2 por 10 a la menos 7 teslas metros sobre ampere, multiplicando la corriente y dividiéndose entre la distancia R medida desde el eje longitudinal del alambre. Y entonces yo aquí puedo calcular. Si calculo aquí mismo, en el punto P, esto es 2 por 10 a la menos 7 teslas metros sobre ampere. ¿Cuál es la corriente? 25 amperes. Si son 25, déjenme ver, sí, 25 amperes aquí. Y R son 6 centímetros, pero 6 centímetros implica que hay que pasar a metros, 0.06 metros. ¿Qué vamos a ver? Metro y metro se simplifican, ampere se simplifica y me queda el campo magnético en el punto P, su magnitud en teslas. Entonces sería 2 por 25 entre 0.06. Esto da 833, pero me brinqué 10 a la menos 7. Al multiplicar por 833 me va a dar 8.33 por 10 a la menos 5 teslas. Bueno, ahí está el primer campo magnético generado en el punto P. Pero no he dado la dirección. Y la dirección voy a llamarle alfa.
en el punto P. ¿Cuál es el ángulo? Si va hacia abajo, pues debe ser 270 grados. Bueno, pues ahí está el primer campo magnético. Hay que calcular los otros campos magnéticos con las otras distancias. Yo podría, por ejemplo, identificar cuánto vale R en el punto Q. En el punto Q, ¿de dónde va a salir R? Pues yo tengo, por así decirlo, recordando de trigonometría, un triángulo rectángulo, donde los catetos me dirían las coordenadas y igual a 4, es este 4, y este es menos 3. Como me interesan valores absolutos, sería 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16, raíz cuadrada, y R subíndice Q es 25 raíz 5 centímetros. También lo podemos obtener de la distancia entre dos puntos de geometría analítica. Tengo el punto 0,0 que es el origen y el punto menos 3,4. Vámonos con la otra R, para el punto R mayúscula. ¿Cuáles serían las coordenadas? 1 al cuadrado es 1 y la raíz de 3 al cuadrado es 3. 1 más 3, 4, la raíz de 4 es 2. Pues R subíndice R va a ser 2 centímetros. Bueno, ya tengo definidos esos valores de R. Voy a calcular de este lado los campos magnéticos. B subíndice Q, es este. Otra vez va a ser el 2pi. No, ya 2pi se fue, es 2 por 10 a la menos 7. No voy a poner unidades porque ya vimos el análisis dimensional es correcto. Por 25, que eran los amperes, y R en este caso para Q es 5 centímetros, pero tiene que ser 0.05, porque tiene que expresarse en metros. Entonces, 25 entre 0.05 da 500. Por 2 va a dar 1000. O sea, esto es 1 por 10 a la menos 4 décimas. ¿Por qué? Porque sería 1 por 10 a la 3, 10 a la 3 menos 10 a la, por 10 a la menos 7, se restan exponentes. Bueno, ya está el primero de los que me faltaba. Puede ser 1.0. Me falta el otro B, subíndice R. Otra vez 2 por 10 a la menos 7, otra vez por 25, pero ¿cuánto vale R subíndice R? 2 centímetros, 0.02. Pues es 2.5 veces más que esto, ¿de acuerdo? Se multiplica por 2 porque esta distancia fue mayor. Va a ser 2.5 por 10 a la menos 4 teslas. Pues ya están las tres magnitudes de los campos, pero no me pide eso, además de la magnitud me pide su dirección. Entonces tengo que identificar cómo voy a calcular la dirección. Vamos a empezar con el campo magnético en Q. Para el campo magnético en Q, ahí está el dibujo, va hacia arriba en X, a la derecha en X, hacia arriba en Y. Este sería el ángulo alfa, ¿de acuerdo? Pero ese ángulo alfa, que es el que corresponde, debe de ser el complemento de este ángulo teta. Si este lo prolongamos, aquí son perpendiculares el radio con la dirección tangencial. Entonces prolongo esta línea y este corresponde al ángulo teta. Ahora, yo ahorita voy a calcular sin signos, en valor absoluto, el valor del seno y el coseno de teta. ¿Cuánto sería el seno de teta? El seno de teta es el opuesto es y. Y para este el opuesto era 4. Y la hipotenusa dijimos que valía 5. Y el coseno de teta, ahora ¿cuánto vale el adyacente? Vale 3, que es la componente en X entre 5. Lo estoy manejando sin signos, ahorita vamos a ver por qué. Pero este ángulo teta no es el que me interesa el alfa, y son complementarios. Entonces, si yo tengo dos ángulos que son complementarios, el seno de teta es igual al coseno de 90 menos teta, que viene siendo alfa. Pues eso significaría que el seno de alfa sería en valor absoluto 4/5. El vector va hacia arriba, entonces alfa es menor a 90 grados y el seno es positivo. Pero ¿qué pasa con el coseno de teta? Pues es igual al seno de 90 menos teta. Y entonces yo necesito el seno de alfa, que es 3/5. ¿Pero qué signo le corresponde? Pues también positivo porque va en el primer cuadrante. Bueno, ya tengo esos dos valores de seno. Esperen un tantito. Este hubiera sido coseno de teta y seno de alfa. Este era seno de teta y este es coseno, perdón, aquí era coseno de alfa, 4/5. Se intercambian porque son ángulos complementarios. El seno de teta es el coseno de alfa. El coseno de alfa es el seno de el coseno de teta es el seno de alfa. Ahora sí, si yo quiero presentar un vector, hay que recordar que un vector V es su magnitud por el coseno del ángulo
que sería alfa por I más el seno de alfa por J. Entonces, si yo quiero el vector B, campo magnético R, bueno, la magnitud ya la tengo. A mí lo que me interesaría sería el ángulo precisamente. Entonces me interesa la dirección. Yo no necesito expresar la magnitud de los vectores, ya la tengo. No me pedía expresarlo en forma vectorial, nada más me pide su dirección. Y entonces, ¿cómo sería la dirección? Pues simplemente si alfa es seno a la menos 1 de 3/5. Este es un ángulo que aparece mucho, es aproximadamente el de 54 grados, casi. Entonces, shear seno de 0.6. No es cierto, el seno de 0.6 es 36.86, casi, vamos a ponerlo 36.86 grados. En física aparece mucho este triángulo de lados 3, 4, 5. Si lo memorizan, se redondea muchas veces a 37 grados. En algunos libros así va a aparecer. Y entonces la dirección de ¿cuál sería? El campo magnético B, subíndice R, estaría dada por aproximadamente 37 grados. Está en el primer cuadrante, pero vamos con BR. BR ya no está en el primer cuadrante, está en el cuarto cuadrante, positivo en X, negativo en Y. Y entonces, vamos a ver, para teta subíndice R, el seno de teta subíndice R. El seno es el opuesto para R era raíz de 3, es la coordenada Y, entre la hipotenusa que fue 2. Y pues lo voy a tener fácil porque teta subíndice R es el seno a la menos 1 de raíz de 3 sobre 2. Y esto es 60 grados. Nada más que para teta sí está en el primer cuadrante, para R está en el cuarto cuadrante. Y ese ángulo teta no me va a interesar, que me interesa es alfa. Alfa es 30 grados. Pero como está en el cuarto cuadrante, está en vector así, este es de 30, el ángulo que me interesa es alfa. Y entonces va a ser alfa igual a 360 grados menos 30. Y entonces, alfa subíndice, ¿cuál fue? El R, son 330 grados. Bueno, ya está la dirección. Todos sobre el plano XY. Pero normalmente cuando vemos problemas tridimensionales serán los tres ángulos directores, alfa, beta y gamma. Pero en este caso, así lo vamos a dejar. A final de cuentas, ese sí sería el ángulo con el eje X. Lo podemos manejar, normalmente aquí se manejan ángulos menores a 180 grados cuando manejamos ángulos directores. Si es que llevaron geometría analítica del espacio, ya no se da, pero bueno, así lo vamos a dejar. Nos estamos viendo, hasta luego.